¿Sí? Bueno. Muy bien, damos gracias a Dios porque, bueno, a pesar de la lluvia, hemos vencido la lluvia, ustedes están acá también. Y bueno, y damos gracias por todos los que están allí nuevamente conectados. Dios les bendiga, nos goza mucho poderlos también ver que están allí en sintonía. Vamos entonces a continuar con esta serie sobre las prioridades en la oración personal. Estamos viendo un estudio acerca de la oración personal, donde hemos visto sobre buscar siempre que la presencia de Dios esté en nosotros, ¿sí? Que debemos pedir la voluntad del Señor. Hace 8 días hablamos sobre la provisión de Dios, que entre esa oración podemos pedir al Señor la provisión, ¿sí? Y recordar algo, y es que los mismos discípulos del Señor Jesús le pidieron al Señor que les enseñara a orar, ¿sí? Ellos mismos entendieron de que pues tal vez estaban faltos en esa área, no entendían cómo hacerlo. Y Jesús, que de hecho estamos estudiando ese capítulo 6, donde el mismo Señor Jesús les dice cómo debían hacerlo, ¿cierto? Donde Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Y después vemos, dice que el pan nuestro de cada día nos lo doy, ¿sí? Más adelante dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esto vemos de que el Señor les da unos tips de cómo ellos debían orar, porque resulta que también en ese tiempo había personas que solo oraban para que los vieran, ¿sí? Que habían personas también que solo eran oraciones egoístas, que al iniciar este estudio hablamos un poco de ello, que habían personas que solo pedían oración por ellos, mas no por lo que realmente Dios quería que oraran, ¿sí? Y vemos que Dios quiere que nosotros podamos cada día aprender a orar de acuerdo al propósito de Él para nosotros. Entonces hoy vamos a ver en cuarto lugar acerca de mantener en paz las relaciones con Dios y el prójimo, ¿sí? Debemos orar por eso, en mantener en paz las relaciones con Dios y el prójimo. Y vamos a leer San Mateo capítulo 6 versículo 12. San Mateo capítulo 6 versículo 12. Si usted está allí conmigo puede leerlo en la Biblia. Recuerde que está en el Nuevo Testamento este pasaje, Mateo capítulo 6 versículo 12. Y mira lo que dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos ¿a quiénes? A nuestros deudores. Tremendo pasaje. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos muestras tu gran amor, tu gran fidelidad. Hoy, Señor, reconocemos que necesitamos tu dirección, necesitamos tu ayuda. Lo que más anhelamos es que cada día tu presencia esté con nosotros. Queremos cada día aprender a hacer tu voluntad, Señor, pero también, Señor, tú conoces la necesidad que cada uno tal vez está viviendo, Señor. Te pido que mientras oramos, mientras estamos aquí en este lugar y los que están en casa puedan recibir esa paz, y que si han habido conflictos estos días entre hermanos, amigos, familiares, qué sé yo, con otras personas, en el trabajo, hoy podamos entender qué es lo que tú tienes para nosotros, así como dice esta expresión de este pasaje: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hoy queremos poner en práctica esta enseñanza, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Todos decimos amén y amén. Muy bien, entonces en la oración personal también debe estar esa prioridad: mantener en paz las relaciones ¿con quién? Con Dios y el prójimo, ¿sí? Es importante, pensando allí como para manera de introducir este tema, y es que siempre debemos estar a paz con Dios, ¿sí? No debemos dejar cuentas largas o en espera con el Señor, sino día a día buscar cada día ponernos a cuentas con Él. Es decir, que si usted tal vez falló estos días en algo delante del Señor, pues inmediatamente debemos venir ante su presencia y decirle: Señor, perdóname. Decirle: Señor, yo reconozco que he fallado,
yo reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, porque recuerden que el pecado es algo que es inherente a la raza humana, la naturaleza en este caso humana, y por ello tenemos esa tendencia cada día de hacer lo malo. De ahí que es importante que nosotros siempre busquemos estar a cuentas ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento Dios nos llame a su presencia, ¿sí o no? En qué momento podamos, sea el momento de partir con Él. De ahí es que nosotros tenemos que pensar, bueno, estoy a cuentas con Dios, pero también es importante pensar, estoy a cuenta con aquella persona que tal vez tuvo una ofensa, le debo algo o le hice daño, porque la Biblia nos enseña que debemos también ¿qué? Perdonarnos los unos a los otros. Y a mí me gusta mucho un pasaje cuando el Señor dice en un pasaje a través del apóstol Pablo, donde dice que debemos soportarnos los unos a los otros en amor. Así de la manera como Cristo nos ha soportado, nos ha perdonado, también nosotros tenemos que perdonar. O sea que yo debo estar en paz con Dios, claro que sí, en mi relación vertical con Él, en esa intimidad con Dios, pero el Señor también manda en que podamos mantener una buena relación con los demás, es decir, en este sentido horizontal, con mi semejante, porque es un deber como hijos de Dios mantener en paz, como dice también el apóstol, si es posible estar en paz con ¿quiénes? Con todos los hombres. Entonces, el pecado, vamos a hablar un poquito allí, hay 5 términos diferentes para el pecado, ¿sí? Y uno de ellos es amartía, que se relaciona o se relacionaba con el tiro, es decir, no dar en el blanco o errar al blanco. Yo no sé si ustedes han visto que hay un juego, de hecho, que es con unos dardos, que es apuntar a dar en ¿dónde? En el blanco, ¿sí o no? Entonces hay personas que por el pecado están errando, ¿cierto? Están, como dice la Biblia, todo pecado también es transgresión a la ley de Dios, es decir, están invalidando, están transgrediendo un mandamiento, y en lo que estamos viendo ahora es de mantener esa comunión con Dios y con el prójimo. Tal vez muchos fallamos y ahí estamos pecando porque decimos no, eso yo lo resuelvo con Dios. Algunos dicen no, yo no perdono a ellos, pero la Biblia dice que yo debo ¿qué? Perdonar, yo debo estar en paz con ellos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si ustedes y yo a través del pecado estamos errando ¿qué? Al blanco, porque el deseo de Dios es que nosotros podamos ser personas que cada día podamos estar en paz con Él y con los demás, pero el pecado nos mancha en ese sentido, porque vea, hay algo que pasa muchas veces, el orgullo. ¿Por qué el Señor tuvo que expulsar a Satanás allí del cielo? Porque se enalteció su corazón, hubo soberbia en él. Y sabe que cuando a veces no hay buena relación entre los hermanos, o familiares o amigos con el semejante, viene eso, el orgullo, la altivez, la soberbia, y donde uno dice, no, que venga ella, yo no, o que venga él, yo no, ¿sí? Cuando la Biblia dice que debemos estar ¿qué? En paz, debemos ponernos a cuentas. Hay una parábasis que en este caso es traspasar o pasarse de la línea, también tiene que ver con el pecado. Algunos pasan en ese sentido. En otro término que hay para el pecado es paráctoma. Yo no sé leer muy bien griego, pero es un significado así, paráctoma, que es deslizarse al otro lado, lo que se llama el famoso desliz. ¿Le ha pasado a usted? Uy, me deslicé, como quien dice, uy, me tuve un pequeño resbaloncito, pero bueno, el Señor me entiende. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama eso? Pecado. Eso está mal. Como decíamos anteriormente en una charla también, de que algunos dicen, no, es una mentirita chiquita, es una mentirita blanca, rosada, algunos le ponen colores a los pecados. ¿Es qué? Pecado, ¿cierto? Otro término que hay es anomia, que es ilegalidad, saber que algo es malo y aún así hacerlo. Anomia, que tiene que ver con ilegalidad, saber que es algo malo y aún así lo hago. Es decir, cuando yo sé que voy a tomar algo que no es mío, o que de pronto debo ser legal con ese, digamos, no sé, un traspaso, un papel o qué sé yo, entonces yo
prefiero más bien evadir todas esas cosas, impuestos, ¿sí? Cosas como eso. Entonces eso es ilegal, ¿cierto? Saber que si eso está mal, pues finalmente lo termino haciendo. Y sabe que muchas veces uno cae en ese sentido, ¿sí? Mire, yo conozco personas que evaden todo lo que tiene que ver con pagar impuestos, con lo que manda el gobierno, cuando la Biblia dice que todas las leyes han sido establecidas ¿por quién? Por Dios, las instituciones, y dentro de ello la gubernamental. Hay tres instituciones que son legítimas por Dios. Una de ellas, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? La familia. La segunda es la gubernamental, gobierno. Y la tercera, la iglesia, donde yo no puedo evadir lo que el Señor manda que yo debo pagar. Por ejemplo, ahorita hablábamos de un texto cuando el Señor le dice a uno de sus discípulos: hay que dar a César lo que es de César y a Dios. Usted está hablando, refiriéndose a una institución que en este caso es el ente gubernamental, o en este sentido también la iglesia, ¿sí? Cuando yo tengo que pagar impuestos, hay que hacerlo. Yo tengo que ser legal con eso, yo no puedo evadir eso. Entonces, si yo hago eso, estoy pecando. Si yo evado en ese sentido. Si yo sé que, por ejemplo, en el sentido de la iglesia, la Biblia me enseña de ofrendar, diezmar, y yo no lo hago, estoy pecando, porque la Biblia dice que, es más, hay un pasaje donde dice, en Malaquías dice que todos vosotros me habéis ¿qué? Robado. Y entonces el Señor le preguntan al Señor: ¿pero en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces todo eso tiene que ver. Entonces cuando yo sé que hay algo que es ilegal, yo tengo que cada día procurar estar firme en mis principios y lo que la Biblia me enseña. Entonces resulta que debido a eso muchos se deteriora esa relación, ya sea con Dios o con las personas. ¿Cuántos, perdón digo esto, a veces cuántos pierden esa paz con un hermano porque un día prestaron, ya sea un dinero, ya sea un bien, qué sé yo, nunca se firmó, sino que se confió en la fe, en la palabra de la persona, y resulta que el hermano nunca volvió a la iglesia por no darle la cara ¿a quién? Al otro hermano, y a veces se pierde la comunión. Eso es tremendo. Una vez un hermano, el revisor fiscal de hecho de la misión enseñaba sobre eso, que es preferible decirle: hermano, más bien yo les siembro, se los ofrendo, que decirle yo los presto, porque muchas veces cuando uno presta a alguien, a veces hasta ese hermanito prefiere más bien no volver por no dar ¿qué? La cara. Y eso es triste, no debería pasar eso, pero se pierde la comunión, se pierde la paz. Por eso yo tengo que buscar ser legal. Si a mí me prestan, debo ser legal. ¿Qué es lo más correcto? Pagar. Si sé que estoy pagando una deuda en el banco, tengo que pagar. O si alguien de buena fe le hizo el favor de darle lo que usted necesita, pues lo legal es pagar. Entonces ahí muchas veces erramos y lamentablemente se pierde la comunión, a veces entre familiares, amigos, bueno, hermanos dentro de la iglesia. Entonces es preferible buscar cada día hacer ¿qué? Lo correcto, porque eso es lo que Dios manda. La otra palabra es ofeilema, que es deuda. Por ejemplo, ahorita leíamos en Mateo 6:12, dice: perdónanos nuestras ¿qué? Deudas. Si yo les preguntara aquí y que levantaran la mano, ¿cuántos tienen deuda? Entonces algunos dirán: no, pero no va a hacer eso, no. Sino que sabemos que si yo sé que debo pagar una deuda, no es decir al Señor: perdona mis deudas y ya, sino que yo también debo ¿qué? Ser responsable y pagar, ¿cierto? Entonces aquí es faltar el pago de lo que se debe. Si yo sé que yo debo resolver un asunto con alguien, debo hacerlo. Y ahorita vamos a ver algo porque el Señor lo manda. A veces solo del Padre Nuestro lo leemos hasta cierta parte, pero no vamos hasta terminar la oración, cuando el Señor dice que, escuchen lo que dice, me va a adelantar a decirlo, dice: perdonad. Eso está en el versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y hay una parábola de hecho de un siervo, era un mayordomo que tenía unos empleados, y entonces el dueño vino a ajustar cuentas con ellos. Entonces uno de ellos le dice: no, señor, fallamos tal cosa. Entonces el dueño fue, digámoslo así, misericordioso, le perdonó ¿qué? La deuda.
Y resulta que al que le perdonaron la deuda, uno de ellos le había prestado también a alguien y él sí no tuvo misericordia, él lo estaba obligando ¿a qué? A que tenía que pagarle. Y entonces viene su amo y le dice, venga, a usted se le perdonó la ofensa y ¿por qué usted no también lo hizo con los demás? Entonces así pasa con Dios. Dios nos perdona nuestras ¿qué? Deudas, nuestras ofensas. Él nos perdona, sí, pero Dios también quiere que nosotros ¿qué? Perdonemos. Entonces ahí no podemos contradecirnos. Si hemos recibido la misericordia de Dios, yo tengo que dar misericordia. Entonces, en el sentido literal, el Señor nos está diciendo, perdona nuestros pecados en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. O sea, eso es lo que quiere decir ese texto. Vuelvo y lo leo. Perdónanos nuestros pecados en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a perdonar aún así nos hayan hecho daño? A veces toca, hermano, decir, dejemos así. A veces toca perder. Y una vez dijo Maturana, perder es ganar ¿qué? Un poco. Y a veces eso tiene, pues si lo miramos, algunos nos dicen, no, eso no es, pero si miramos, a veces tenemos que perder para ganar ¿qué? Tener paz con el hermano, estar tranquilo conmigo mismo, porque si yo empiezo a darle cabida a ese pensamiento, uy no, pero es que me tumbó, es que me hizo daño, uy vea me traicionó, hermano, se pierde la paz y está haciéndose más daño usted que tal vez ¿quién? La otra persona. Entonces el Señor nos está diciendo acá, entonces para entender en ese sentido, aprender a perdonar hay que tener en cuenta 3 factores. Primero, comprender. Hay que comprender que somos seres humanos, todos fallamos, obviamente no vamos a justificar lo que otros hagan, claro que no, pero sí hay que entender que cuando una persona no tiene el temor de Dios o pierde el temor de Dios, hermano, ahí ya no hay nada que hacer. Entonces ya hay como quien dice, como dice la Biblia, hay que dejarlo a la justicia de Dios, en las manos del Señor. Hay que dejarlo al Señor. Pero es que me ha hecho mucho daño, pero es que tal cosa, hermano, no importa. Hace días nos contaban de algo que pasó con ciertas personas, entonces siempre digámoslo así, se pierde es algo material. Y entonces no debe faltar los que llegan allí a hablarle al oído. Hermano, la única forma de usted recuperar eso es mandándole los de la moto. Le decían así. Y el hermano se sentía tentado, uy, no me digan esas cosas, ¿por qué? Y eso es lo que hace el enemigo muchas veces. Hay una manera de resolver las cosas, mándale el de la moto, ¿sí o no? Pero nosotros no podemos actuar así, porque la Biblia dice, mía la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Quién se encarga de hacer justicia por nosotros? Dios. Y escuche esto, lo que les voy a decir es con todo el respeto. Más pierden esas personas en hacernos daño o si nos quitaron algo. ¿Por qué? Porque eso es ruina para ellos. Eso es maldición. Por eso entonces hablamos, si yo estaba tentado a de pronto no corresponder en algo que legalmente debo hacerlo, hermanos, pues ¿qué es lo justo? Pues tratar de andar cada día rectamente, hacer las cosas bien. Y de esa manera Dios tal vez más adelante nos va a recompensar. Porque Dios es así. Si usted pierde hoy, tal vez Dios en unos meses o un año, no sé, pueda recuperar todo lo que usted haya perdido en determinado momento. Entonces, importante eso, comprender. Lo otro, olvidar. Pero usted dice, ¿cómo así que olvidar? Porque algunos dicen, yo perdono, pero no ¿qué? No olvido. Claro, y eso tiene sentido. Sí. Porque es más, mientras estemos en este cuerpo mortal, mientras estemos en este estuche y mientras tengamos ese uso de razón, mientras estemos acá en la tierra, pues no vamos a olvidar tal vez lo que un día nos hicieron, pero la gran diferencia es que no voy a actuar o no voy a reaccionar con ira, ¿cierto? No con dolor, con amargura o tristeza, sino que lo dejo ya allá, lo echo en el baúl de los recuerdos, allá. Como hay una canción por ahí popular que dice, le echo tierrita y sigo. Se le echa tierrita a la situación y ya, Señor, en tus manos está esa situación.
¿sí? Y tratar de seguir ¿qué? Adelante. Y tercero, reemplazar el odio por el amor. ¿Reemplazar qué? El odio por el amor. Entonces, para aprender a perdonar hay que tener en cuenta estos tres factores: comprender, olvidar, reemplazar el odio. ¿Por qué? Por el amor. Porque la Biblia a mí me enseña, Dios es ¿qué? Amor. El domingo inclusive hablábamos un poco de ello, que les invitaba a que leyéramos la primera carta de Juan. Son poquitos capítulos y donde nos habla, el tema central es acerca del amor de Dios. Cómo el Señor en su misericordia nos ama tanto, sabiendo que nosotros somos tan pecadores, tan infieles, le hemos fallado muchas veces, ¿o no? ¿Sí? Y cada día el Señor nos muestra su misericordia, cada día el Señor nos muestra su perdón, cada día el Señor nos muestra su grande amor. Por eso les invito que usted y yo cada día en la oración personal podamos decirle: Señor, yo quiero estar en paz contigo, pero también ¿con quién? Con mis hermanos, con mi prójimo, sea un familiar, sea un amigo, sea un compañero de trabajo, sea alguien de la iglesia, el que sea. La Biblia me dice, tengo que perdonar. Por eso entonces vuelvo y leamos el versículo 14 y 15 de Mateo 6. Mire lo que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también ¿quién? Vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué triste que el Señor diga: no, yo no puedo hacer nada porque usted no ha ¿qué? Perdonado. Entonces necesitamos perdonar. Y por último, vamos a cerrar esta serie con este último punto, y es que en la oración personal, nuestra prioridad en esa oración es poder ser guardados cuando seamos tentados o probados. Pedirle al Señor que podamos ser ¿qué? Guardados cuando seamos tentados o probados. Mire lo que dice ahí Mateo 6, versículo 13, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6, versículo 13, Nueva Traducción Viviente. Esta expresión dice: y no nos metas en tentación, y mira qué especial lo que dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y ¿qué? Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En otra versión dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En otro dice: no nos dejes, cierto, líbranos de todo pecado. ¿Sí? Hay varias expresiones para tentación, y resulta que esa expresión tentación tiene que ver también cuando viene la prueba. Y para esa palabra prueba hay una palabra griega, aunque hay más, que se llama peirasmos, que se traduce para prueba o para tentación. Peirasmos, que es una palabra griega. Entonces, allí el Señor le está, a través de esta expresión, le está diciendo a los discípulos: ustedes cuando oren también deben decirle al Señor que no los deje caer ¿qué? En la tentación, o cuando sean probados, que ellos puedan ser ¿qué? Librados. ¿Cuántos en algún momento hemos sido tentados? Yo creo que todos, ¿sí o no? Todos. Y yo creo que hay áreas en nuestra vida que nosotros no podemos descuidar, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que hay cosas en las que uno dice: uy, no? Porque algunos tienen, perdón, digo así, la cochura de decir: uy, Señor, es que esa tentación que me pusiste. Oiga, ¿cómo así? El Señor no tienta a nadie, dice la Biblia, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y por ende da que como luz al pecado. Entonces era que ya estaba eso ahí, es decir, eso ya estaba sembrado en su mente, ese pensamiento, ese deseo de hacer lo malo, o tal vez dejarse llevar por esa prueba. Entonces llega al corazón y se vuelve ¿qué? Una acción. Entonces mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Cuántos dicen amén? Está en el Nuevo Testamento, los que están allí conectados. Primera carta a los Corintios, dice capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana, pero fiel es Dios, que no os dejará, mire qué especial, ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación ¿qué? La salida. En otra versión dice: junto con la prueba el Señor también nos dará ¿qué?
la salida, porque fiel es Dios que nos va a ayudar a resistir esa prueba, esa tentación. Entonces, aquí vemos algo, y es que orar a Dios por nuestra propia vida nos va a ayudar a que no caigamos en la tentación. Mire, también tuve una charla el lunes precisamente con un amigo, conocía al Señor y pues está como así. Entonces yo le hacía una pregunta, pero al menos está orando, está leyendo la Biblia. Me dijo, no pastor, nada de eso, nada, o sea, no estoy haciendo nada. Y usted sabe que cuando uno deja de orar está más expuesto al pecado, está más expuesto a la tentación, y más cuando vengan las pruebas fácilmente lo van a derrotar. Entonces yo le daba este consejo, al menos empiece a orar, porque usted de pronto ahorita lo ve todo muy tranquilo, lo ve bien, pero si usted no está orando, hermano, ahí cuando vienen los ayayay. ¿Por qué? Porque entonces viene, yo no me esperaba esto, y ahí es donde tal vez el enemigo empieza a encerrar, ensuciarle la mente con pensamientos, decirle, mire, ¿y a dónde está Dios? Y ahí empieza a cuestionarlo, pero resulta que Dios no es el culpable. ¿Quién es el culpable? Nosotros. Por eso en esa oración personal tenemos que decirle, Señor, guárdame de la tentación, guárdame cuando venga la prueba, de yo no dejarme desviar, de yo no dejarme engañar, de yo no dejarme quizás declinar ante esa situación, porque dice la Biblia, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y hermano, y si usted está orando, el Señor lo va a ayudar a resistir, lo va a ayudar a soportar la tentación, o va a tener la capacidad de decir no, de salir corriendo, de decir no, tengo que cortar con esto. O como hizo José, salir ¿qué? Corriendo, hermanos. Yo creo que, es más, dice la Biblia que prácticamente él salió desnudo, pero cuando él vio que ya la cosa estaba como candente, inmediatamente dijo, no, ya, tenemos que salir. Entonces, hermanos, es preferible, como hay un dicho popular, paisa, coloquial, mejor que digan, aquí corrió, no que aquí cayó. Entonces, si usted estos días está siendo tentado o está pasando alguna prueba, dígale, Señor, ayúdame, yo no quiero caer más en esta situación. Y miremos ante este punto algo en Lucas 22, 31 y 32. Ya estoy terminando. San Lucas 21, 32, 31 y 32. Y se los voy a leer en la Reina Valera. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero mire lo que dice el Señor, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oiga, qué especial. El Señor intercede por nosotros también para que nosotros no caigamos ante esa tentación. Entonces hay que ver que el maligno nos va a atacar, porque es que por eso hay que orar para que cuando vengan las pruebas o las tentaciones, la Biblia dice que Satanás anda como ¿qué? León rugiente buscando a quien devorar. Es más, hasta a veces le pide permiso al Señor, como lo hizo con Job, ¿sí o no? Y el Señor le dijo, sí, hágalo, pero hasta cierto punto. Entonces nosotros no sabemos en qué momento vengan los ataques del diablo ahí. Hasta el mismo Jesús se le presentó Satanás. Entonces, si eso ha pasado con otras personas, ¿será que nosotros no nos podrá pasar? Sí. Y ahí donde nuestra fe, hermanos, tiene que estar firme en el Señor y poder tener la capacidad de decir no. Entonces, cuando usted está en oración y en su oración personal, usted le pide al Señor, no me dejes caer, no dejes que yo me deslice, no dejes que yo me desvíe, seguro que usted va a poder decirle así como dijo el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted no se va a doblegar ante el pecado o ante la tentación. Lo segundo es que cuando somos tentados de nuestra propia concupiscencia, ahorita lo decíamos, ¿sí? Porque hay algo ya en el corazón, el pecado. Santiago 1, 13 al 15 dice, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 nos dice, cuando alguno, mira qué especial lo que dice, es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mira lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué?
concupiscencia es atraído y seducido, es decir, de su propio deseo, de su propio pecado, ya estaba allí. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, hermanos, usted cayó en pecado, usted cometió algún error, era porque ya estaba ¿dónde? En su corazón. Hay que reconocerlo. Si usted dijo algo, actuó de cierta manera o está viendo de tal manera que sabe que no está bien delante de Dios, porque ya eso estaba ¿dónde? En su corazón. Y de hecho la Biblia dice, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay allí, hermanos, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. ¿De dónde salen los malos deseos? Del corazón. Los homicidios, dice la Biblia, las fornicaciones, los adulterios, la venganza, del corazón. Por eso es importante que en esa oración le digamos: Señor, quita de mí toda concupiscencia, saca de mí toda quizás lujuria, todo deseo de hacer lo malo, todo deseo de ceder ante las propuestas que el mundo me pone. Entonces cada día hay que morir. Inclusive Pablo decía eso: cada día ¿qué? Muero. Un día enseñé sobre eso. Todos los días tenemos que hacer un funeral. Y cogí un espejito, lo metí en un baúlcito y le dije a algunos hermanos: pase acá, ¿qué ve ahí? Pero no diga nada. Entonces algunos se miraban. Entonces, como lo hicimos así, una especie de ataúd, y el pastor, ¿con qué va a salir? Y cuando cada uno se miraba allí, la enseñanza era esa: de que usted y yo todos los días tenemos que mirarnos y morir a nosotros mismos, al pecado, a la maldad, porque eso es lo que embarga nuestro corazón. Mateo 18, 8 y 9. Mateo 18, 8 al 9. ¿Me regalan 5 minuticos? ¿Sí, cierto? Listo, está bien. Los que están allí conectados, digan amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice Mateo 18, versículo 8 y 9. Dice: por tanto, si tu mano, mira qué especial, o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Usted qué dirá hoy, pastor? O sea que tengo que cortarme la mano, sacarme los ojos. ¿Qué creen ustedes? No. Pero la enseñanza aquí es que usted tiene que tener medidas de precaución. Si usted sabe que usted es débil con lo que ve, hermanos, si usted sabe que pasar determinada hora en el televisor después de ciertas horas para usted ya es contraproducente, usted debe más bien ¿qué? Cortar con eso. Eso es lo que quiere decir el Señor. Corte con eso para que sus ojos no se afecten, porque la Biblia dice que si lo que entra por tus ojos es tiniebla, todo tu cuerpo es tinieblas. Pero si lo que entra por sus ojos es luz, entonces te va a ser luz. Y en esto, hermanos, yo creo que muchos tal vez somos tentados. Por ejemplo, en el caso del celular. Esos días decía un hermano: yo preferí más bien cerrar las redes, porque siempre el mensajito que llegaba era una mujer casi que desnuda. Entonces para mí eso era un problema. Entonces, ¿qué hizo él? Cortó. Eso es cortar. Si usted sabe que para usted lo que está viendo le va a afectar en su vida integral, más bien decir no más. Cortar con eso. Eso es lo que nos está diciendo. Si usted sabe que con sus manos o sus pies se va presuroso a hacer lo malo hacia un lugar, hermanos, pero no, corte con eso y diga no, haga un stop. Entonces Dios nos dice: tome medidas de precaución que lo acerquen a usted. No ponga el televisor en la pieza si usted sabe que le hace daño. No mantenga tanto tiempo con el celular si sabe que le hace daño. ¿Sí me dejan entender? Entonces tome medidas de precaución. Leamos otro texto, Salmo 16, 8. Ahora, para que las pruebas no nos hagan desmayar, mire lo que dice cuando estamos ante la tentación. Usted debe orar por eso. Mateo 18, 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y mire lo que dice: él oyó mi voz desde su santo templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, está en pruebas, está en tentaciones, está que cae, hermanos, pues
clame al Señor, porque dice, así como dijo el salmista, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él ¿qué? Me oyó, Él oyó mi clamor. ¿Sabe que a mí me ha tocado arrodillarme cuando me he sentido en ciertas situaciones, decirle, Señor, yo no quiero caer, ayúdame, Señor, esta es mi lucha, esta es mi debilidad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha tocado hacer eso, porque todos estamos expuestos ante la tentación, ¿sí o no? Entonces, clamémosle al Señor, digámosle, Señor, ayúdame en medio de esta angustia, en medio de esta tentación, en medio de esta prueba. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a escuchar. Y por último, para no tomar decisiones equivocadas, es decir, cuando tomamos decisiones necias, que no las consultamos con el Señor. Y en la palabra, la versión TLA, traducción lenguaje actual, hay unos versículos en Proverbio 14:12 que dice, hay cosas que hacemos que no parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan ¿a dónde? A la tumba. O como dice en otra versión, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Usted no ha visto que hay personas que dicen, no, es por este camino, es por este camino. Y se fue por ese camino, ¿y qué buscó? La muerte. O se fueron por ese lugar y se estrellaron. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un peligro, es camino de muerte. Entonces, ¿qué hay que hacer en esa oración personal? Señor, guía mi camino, guía mis pasos, no deje que me desvíe, porque el enemigo quiere torcer nuestro caminar. Y el último versículo, Proverbios 14:12, 22:3, Proverbios 22:3. El que es inteligente, ¿cuántos inteligentes hay aquí conmigo? Mira lo que dice, el que es inteligente ve el peligro y ¿qué? Lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Oiga, yo creo que a veces hemos sido tontos. En otra versión dice necio, sin entendimiento. Entonces, el que es inteligente ve el peligro, el avisado ve el mal, ¿qué? Se esconde, dice también otra versión. El que es inteligente ve el peligro y lo evita, y el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces ahí es donde se estrella. Vienen los problemas, se rompen las relaciones, sea entre amigos, familiares o qué sé yo. Se pierde la paz, usted no está tranquilo, ¿sí? Y ahí es donde ya a usted le toca enfrentar las consecuencias. Entonces, creo yo, y podrán haber más cosas en las que tenemos que buscar prioridad en la oración, pero entre estos 5 puntos yo creo que es crucial lo que tenemos que hacer: buscar que siempre la presencia de Dios esté con nosotros, que su voluntad siempre nos dirija, su provisión siempre esté con nosotros, que Dios nos guarde en el momento de ser tentados, en el momento de enfrentarnos ante la prueba, y que podamos asumir cada día los retos de estar guiados por el Señor, amén, y ser guardados ante las dificultades, amén. Importante mantener la relación con Dios y con el prójimo. Yo creo que tenemos que empezar, y por ejemplo ahorita llegó Navidad, muchos usan este mes, ¿cierto? Un mes familiar, pero que le demos un objetivo sano. Restauremos las relaciones, perdonemos si tenemos que perdonar, ajustemos cuentas, si hay que restituir, hagámoslo, si hay que decirle, mire, yo reconozco que falté, voy a mejorar, hagámoslo, pero que no sea de palabras, sino con ¿qué? Con hechos, ¿sí o no? Porque eso lo veíamos también. Entonces, hermanos, la invitación es que en esa oración usted pueda decirle, Señor, ayúdame, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad del Señor? Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos enseñas, tú nos muestras, Señor, lo que tenemos que hacer. Padre, que no podríamos decir soy cristiano, soy hijo de Dios cuando no me conecto contigo, no oro. Y hay personas que pretenden ser cristianos sin orar, pretenden tener una vida victoriosa sin orar, pretenden tener una vida libre de tentaciones, de pruebas, sin mantener esa comunión contigo, Señor. Eso es lógico, Dios. Por eso yo te ruego, tanto los que estamos acá en casa, en iglesia, orando, Señor, y los que están conectados en sus casas, entendamos, Señor, que es necesario, es menester, es algo a priori, Señor, que necesitamos cada día buscarte a ti, porque
Tú eres quien nos da esa fortaleza para salir adelante, y más en estos tiempos, Señor. Y yo te ruego que la iglesia y todos los que estamos allí podamos entender que es un tiempo donde no podemos descuidarnos en esta área. Tú nos llamas a que seamos constantes en la oración, Señor. Y yo te pido que los niños, jóvenes que nos están viendo y que están aquí en el auditorio, todos entendamos que debemos mantener esa relación contigo, para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones, podamos evitarlas, podamos decirle no con toda valentía, Señor. Te pido, Dios, que seamos una iglesia, familias de oración, personas que nos movamos en este sentido, en este propósito, Señor, de buscar siempre tu dirección, Padre. Gracias. Y yo hoy te doy gracias por las cosas que has estado haciendo y harás, por los milagros. Si usted ha estado enfermo, los que nos están viendo, si ha estado enfermo, allí levante sus manos y dígale: soy sano, soy libre, en el nombre de Jesús. Quita de mí toda enfermedad, quita de nuestras vidas toda obra de las tinieblas, todo espíritu de muerte, todo lo que esté rondando nuestras vidas es quebrantado ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera traer desequilibrio mental, emocional en mis hermanos, en las personas que tal vez nos están viendo, en el nombre de Jesús es quebrantado ahora mismo por el poder de Dios. Y yo te doy gracias por la sanidad, por la liberación, por la restauración, por los milagros, Señor, que tú estás haciendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Si usted necesita ver un milagro en su casa, en su vida, dígale: en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que tú estás obrando tu voluntad. Y si nos ve por primera vez, diga: Señor, yo reconozco que necesito de ti. Hoy te pido perdón por mis pecados, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Y yo declaro que tú eres mi Salvador, mi sanador. Gracias, gracias, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Todos los que nos están viendo, estuvieron allí conectados, les bendecimos. Que pasen una excelente noche. Recuerde que está la iglesia Centro Evangelístico aquí de Cartago Valle. Su casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bienvenidos a la iglesia Centro Evangelístico Cartago, apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. A continuación daremos nuestros anuncios. Todos los martes y jueves de 6 a 7 de la mañana tendremos nuestro tiempo de oración y clamor. Los invito para que pueda participar y pueda estar inscrito allí en el canal de YouTube y de Facebook de la iglesia. Los invitamos para que participemos presencialmente al servicio de la semana todos los miércoles a las 7. Tenga presente que le va a llegar un link donde usted debe inscribirse, o en la página del Facebook va a estar allí el link para que usted pueda enterarse y pueda inscribirse. Igual también lo esperamos el domingo, todos los domingos a las 9 y 11 de la mañana. También debe inscribirse al link que se les envía al WhatsApp o que aparezca en la página de Facebook. Ya los niños pueden participar del servicio y ellos son parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, así que los invitamos para que traiga a su hijo y ellos vengan con todas las medidas del protocolo y traigan sus implementos como lápiz, color, cuaderno, y aquí en la iglesia también vamos a tener todos los cuidados de bioseguridad con ellos. Los invito a que participemos todos los jueves de 7 a 8 de la noche a nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Si usted quiere participar, se le va a enviar el link. Recuerde que puede escribirme al 311-7636-228. Sería muy especial que usted pueda participar de este tiempo. Oremos por Cartago todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Es un tiempo donde clamamos por nuestra ciudad, para que Dios sea obrando en cada familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que le invito para que pueda ser parte de este tiempo, allí en el Facebook de Mauricio Rendón Gómez. Y todos los sábados, cada 15 días a las 5 de la tarde, nuestro servicio para los prejuveniles. Los invito para que inscriba a su hijo de 10 a 17 años.